Con el auspicio de Red de Salud, Mejor Salud para Chile, presentamos 24 tarde. Fuertes lluvias pero poca nieve en la región metropolitana. En Lonquimay aún permanecen aisladas más de 5.000 personas. Gigantesco socavón afecta a la ruta que une Zapallar y Cachagua. La emergencia se produjo debido al sistema frontal que azota la zona centro-sur del país. El Papa Francisco aceptó la renuncia de Juan Barros, Cristian Caro y Gonzalo Duarte a un día de la llegada de los enviados especiales del Vaticano, Charles Chicluna y Jordi Bertomeu. Histórica cumbre en Singapur. Hoy a las 9 de la noche, hora chilena, Donald Trump y Kim Jong-un se verán las caras para hablar de la desnuclearización de la península coreana. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Producto de las intensas lluvias de las últimas horas, un enorme socavón se produjo en la ruta que une la comuna de Zapallar con gran parte de la región de Valparaíso. Vamos de inmediato con todos los detalles junto a Natalia Gutiérrez. Natalia, buenas tardes. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos precisamente, como ustedes señalaban, en la ruta F30E que une la comuna de Zapallar con gran parte de la región. Específicamente acá estamos en la ruta a la altura de la localidad de Cachagua, que pertenece a la comuna de Zapallar. Esto, para ubicarlos, es dentro de la provincia de Petorca. Como ven ustedes en este momento en las imágenes, este es el gigantesco socavón que durante la madrugada comenzó a producirse acá a la altura del kilómetro 33. Nos contaban que cerca de las 2 de la mañana esta barrera de contención que está a un costado de la ruta comenzó a levantarse. Fue la primera seña de que algo malo ocurría. Copiosamente llovía además a esa hora y de pronto el terreno comenzó a desmoronarse hasta quedar este tremendo agujero a un costado de la ruta. Hay que agregar que justo en este sector, acá Sebastián nos ayuda con la cámara hacia la derecha, hacia el mar, hay una quebrada. Ya previamente existía esta quebrada que se fue erosionando poco a poco, que ya estaba cada vez haciéndose más hueco el espacio abajo, pero claro, con esta copiosa lluvia que además les puedo contar que precipitó más de 40 milímetros en este sector, en las estaciones cercanas, eso es lo que se registra, y la gran cantidad en un lapsus de tiempo muy breve. Entonces esto produjo que el terreno comenzara a erosionarse y que se produjera este enorme socavón acá en el sector, lo que ha provocado, por supuesto, que se haya tenido que suspender el tránsito vehicular en ambas pistas. Se espera, eso sí, que durante la tarde ya se pueda restablecer el tránsito, al menos para vehículos livianos. La alternativa por el momento es la ruta 5 Norte hacia Catapilco para llegar a Papudo, y también el sector de La Laguna, y es el que va a quedar habilitado más tarde también para vehículos pesados, porque acá, una vez que ya en la pista se pueda circular, como les decía, solo serán vehículos livianos, porque acá habrá que trabajar durante una importante cantidad de tiempo para poder reparar la vía. Por ahora nos decían que lo que se va a hacer es trabajar en el enrocamiento para poder estabilizar el talud y que esto no se siga desmoronando. Afortunadamente, podemos decir, al menos en este aspecto, se espera, como todos lo sabemos, que las lluvias comiencen ya a debilitarse durante esta jornada, así es que eso va a ser más fácil poder trabajar en el lugar. ¿Cuáles son las razones de por qué se produjo esta situación? Por lo que nos contaba el alcalde, también estaba la gobernadora y el director regional de Vialidad, nos dicen que esto va a tener que investigarse. Claramente el hecho de que sea arena dunar la que está debajo de esta carretera, de esta ruta, ha afectado a que se erosione de una forma más rápida. Eso sí, le voy a pedir a Bastián si ahora podemos girar hacia el otro lado, hacia la izquierda, Bastián, hacia el lado de acá, donde podemos ver que hay movimiento de terreno, porque acá está trabajando una constructora. Claramente no se puede adelantar nada, pero también habrá que investigar si estos trabajos pueden tener también que ver en algún caso con esta erosión que se produjo en la parte baja de la ruta, para que finalmente con las intensas lluvias que todo se haya todo junto, todo se haya confabulado, para que finalmente nos encontremos con este tremendo socavón que ha generado este aislamiento en parte entre las personas que viven en Zapallar y también en Cachagua, que, como les decíamos, ahora van a tener que darse una vuelta bastante larga hacia la ruta 5 Norte para poder transitar de un lugar a otro, al menos hasta esta tarde, que, como ya les adelantaba, se habilitaría el paso para vehículos livianos al menos. Vamos a escuchar entonces lo que nos contaba el director de Vialidad, también el alcalde de Zapallar y la gobernadora de la provincia de Petorca.
en palabras sencillas y que sea gráfico, el tema como el típico juego de hacer un castillo de arena. Un poco de agua y se te va desmoronando las paredes y eso te va socavando el talud del camino. Si uno se puede dar cuenta el tiempo que tuvo la lluvia concentrada en un poco lapso de tiempo, filtró demasiado y uno lo puede detectar que, por ejemplo, ahí está muy sobrecargado de agua y eso fue provocando que se erosionara de forma más rápida. En este momento están cerradas las rutas, hoy día el paso es por la ruta 5 Norte y por el camino de Laguna que une Laguna con Catapilco. Hoy día, si bien tenemos un socavón bastante grande en la mitad de la carretera y estamos aislados con Cachagua y Zapallar, no tenemos accidentados, no tenemos accidentes ni personas que hayan sido lastimadas por este socavón, pero estamos tomando todas las medidas para que hoy día en la tarde el tránsito quede restituido para vehículos livianos por una pista. Bueno, como pueden ver ustedes, por el momento no se está trabajando directamente en el socavón, si muchas personas han llegado también a ver qué es lo que ha pasado, algunos vecinos también, personas que andan de visita por el sector. Disculpa, ¿tú eres de acá? No, del sector? ¿Qué te parece esto? Gracias. ¿Pero qué te parece? ¿Te vemos sacando fotografías? ¿Llama la atención o no? Sí, ¿Viniste especialmente o venías circulando por la ruta? Ya, no nos quiere hablar acá el turista, pero claramente han venido muchas personas a sacar fotografías, se han sorprendido con esto que está ocurriendo en el sector. También hay preocupación entre los vecinos. Ahí vamos a tener la oportunidad más ratito de poder conversar con algunas personas del sector para ver cómo han reaccionado frente a esta situación que, sí, lo decían ahí las autoridades, afortunadamente no produjo ninguna emergencia, ningún accidente, porque claramente, pese a que a las 2 de la madrugada son menos los vehículos que transitan por esta ruta, sí podría haber ocurrido que justo en el momento en que se produjo este socavón hubiesen estado transitando vehículos y claro, ahí estaríamos hablando de una emergencia muchísimo mayor. Durante la tarde ya se va a estar trabajando, como ya les decía, más intensamente para poder ya sobre todo habilitar la otra vía de circulación para que puedan circular vehículos livianos, sobre todo por la comunidad, ¿verdad?, de Zapallar, de Cachagua, que ahora están más complicados para poder transitar por este sector. Pero ya les decía, afortunadamente no se produjeron emergencias mayores. Podría haber sido, eso sí, Mauricio, Andrea, porque claramente es bastante, pueden verlo ustedes en las imágenes, es bastante grande el socavón que se produjo acá en la ruta. Definitivamente. Muchísimas gracias, Natalia. Y vemos también ahí que la costa de la quinta región ha dejado de llover, por lo menos a esta hora de la tarde. Nos vemos. Buenas tardes. Y seguimos avanzando hacia la zona sur del país porque son cerca de 5.000 las personas que continúan aisladas en Lonquimay tras las intensas nevazones. Sí, cortes de camino, de agua y de luz tienen preocupados a sus habitantes y César Campos nos tiene más detalles a esta hora. César, buenas tardes. Sí, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Claro, desde un sector rural de la comuna de Lonquimay. Específicamente, claro, es la preocupación de la gente que vive en los sectores rurales, en caminos secundarios, muy cerca precisamente de la comuna de Lonquimay. Estuvimos en el sector Maullín del Treile, a unos ¿cuántos kilómetros? A unos 12, 15 kilómetros de la comuna de Lonquimay, conversando con algunas familias que lo han pasado bastante mal durante estos últimos días. Ellos dicen que están sorprendidos con esta nevada que cayó sábado y domingo, porque es la primera del año 2018, pero bastante intensa. Ha sido sorpresivo para ellos porque nos contaba que estas nevazones se veían solo en el mes de julio y es esa la preocupación que tienen los habitantes de este sector. No han tenido agua potable desde el día sábado, no han tenido electricidad desde el fin de semana y ahora la preocupación es por los animales que vimos, de hecho, a orillas del camino. Ustedes pueden ver en las imágenes, en ese sector precisamente, insisto, a solo unos cuantos kilómetros de la comuna de Lonquimay hay alrededor de 1 metro de nieve. Es por eso la sorpresa de los habitantes que no han podido llegar a la ciudad a hacer sus trámites, ni tampoco, por ejemplo, al hospital de la comuna. Nosotros pudimos llegar gracias a una maquinaria que puso la municipalidad de Lonquimay y también gracias al Ministerio de Obras Públicas pudimos llegar hasta ese sector y poder conversar, digamos, de la preocupación que tienen ellos respecto de qué es lo que pasará en los próximos días, en las próximas semanas, con las nevazones aquí en la cordillera de la Araucanía. Conversamos con ellos, estas son sus declaraciones.
mucha nieve, entonces hay al cerca alrededor de 1 metro de nieve y entonces estamos en falta de agua y de luz. Refrigeradores están todos descongelando, pues la cosa se echa a perder, usted sabe cuando pasa eso. Y el tema de la luz es siempre acá lo mismo. Y el agua, igual no tenemos agua. Poco borraje, pues, poco pasto sacan también, así que todo eso estamos medio mal, mucha sequía había. Claro, precisamente Lonquimay es una de las comunas más afectadas por este frente de frío, pero hay otras. Ayer por la tarde se confirmó por parte de las autoridades y también por parte de la Seremi de Educación que 5 comunas de la región cordillerana, de la región de la Araucanía, ¿no es cierto?, están sin clases. Se suspendieron las clases en el sector urbano y también en el sector rural. Esas comunas están con alerta amarilla. Estamos hablando de Curarrehue, Melipeuco, Curacautín, Pucón y evidentemente la comuna de Lonquimay. Las autoridades hablan algo así como de 4.100 personas que están sin energía eléctrica en la región de la Araucanía. En la comuna de Curacautín son 600 las personas aisladas. En Curarrehue se habla de 1.700 personas aisladas y lo comentábamos, ¿cierto? 5.500 serían las personas aisladas aquí en la comuna de Lonquimay. ¿Cuál es el balance de las autoridades? Aquí están sus palabras. La verdad es que estamos tratando de acelerar los procesos de limpieza de los caminos, que son muchos, y desde muy temprano estamos coordinando, ¿cierto?, las labores de mucha gente que está en situación complicada, de mucha nieve, sectores de más de 1 metro de nieve. Bueno, tenemos varias complicaciones que tienen que ver con la conectividad, con la electricidad, con la señal de teléfono. Se mantiene para el día de hoy la alerta amarilla que afecta a 5 comunas por nevadas, siendo de ellas indudablemente la más afectada la comuna de Lonquimay, que a la fecha mantiene 5.500 personas en condición de aislamiento. Pero esta cifra es una cifra que debiera variar durante el día, dado que ya desde ayer y antes de ayer se iniciaron los trabajos de despeje de ruta. Afortunadamente a esta hora en Lonquimay no hay precipitaciones, no hay nevazones. Sin embargo, un dato importante es que los pasos internacionales Pino Achado e Icalma están completamente cerrados para cualquier tipo de vehículos. No pueden pasar los vehículos hasta los pasos internacionales. Estaremos reporteando lo que ocurre durante esta tarde. Que esté muy bien, ahí en Santiago. Muchas gracias, César. Nosotros quedamos muy atentos a lo que ocurre en esa zona. Buenas tardes. Bueno, y para esta mañana se esperaban nevadas en gran parte de la región metropolitana, pero solo cayó en sectores precordilleranos. De este sistema frontal nos cuenta a esta hora Sebastián Marchán. Sebastián. ¿Cómo están, Mauricio, Andrea? Así es, se esperaba unas nevadas un poco mayores, pero fueron pocos los sectores que registraron 5 a 6 centímetros de nieve acá en la región metropolitana, particularmente en la comuna de Lo Barnechea, donde más se vivió este fenómeno climático. En las nevazones, lo reiteramos, fueron tan solo 5 centímetros en que la gente pudo disfrutar por momentos de jugar con la nieve y también de ver este bonito espectáculo, pero digámoslo, en el centro de la capital o en otros sectores donde se estaba pronosticado que hubiera nevazones, finalmente esto no ocurrió y mucha gente terminó un tanto decepcionada por este espectáculo. Finalmente sí se mantuvo la suspensión de clases en distintos colegios, en más de 40 comunas de la región metropolitana por este sistema frontal, esperando que fuera con aún mayor fuerza de lo que realmente ocurrió. Para eso en la mañana conversamos con la Seremi de Educación, que nos contó qué pasa finalmente con las clases que hoy se perdió. ¿Se recupera? ¿Es un día perdido? ¿Qué van a hacer los distintos establecimientos de la región metropolitana? Pasemos a escuchar sus declaraciones. Nosotros como gobierno y como Seremía Ministerio creemos que cada día cuenta, por lo tanto jamás este va a ser un día perdido, este es un día obligatoriamente recuperado, por lo tanto es un día en el que además nosotros decidimos suspender 9 comunas. Se ve caso a caso, pero la verdad es que la mayoría recupera el día completo, si no el 99,9% recupera un día de clase o en diciembre o en las vacaciones de invierno. La verdad es que nosotros hemos dado todas las facilidades y flexibilidades para que los sostenedores estén tranquilos de que esta clase no solo se va a recuperar, sino que también nos afecta económicamente a través de las suspensiones.
Bueno, ahí escuchamos a la Seremi de Educación y reiterar a todos los padres y apoderados que hoy vieron que sus hijos no tuvieron clases. Este día se va a recuperar, eso ya es decisión de cada establecimiento, cuándo van a recuperar su jornada educacional de este día lunes. Puede ser en un interferiado, nos decía fuera de micrófono también la Seremi, o en otra situación durante el resto del año. Pero de las situaciones que ocurrieron durante la mañana, producto de este sistema frontal y también en parte por la irresponsabilidad de algunos conductores, fueron estos accidentes de tránsito que vamos a revisar a continuación. El primero que vemos es en la comuna de Las Condes, donde finalmente un auto terminó volcado, producto de la irresponsabilidad al momento de conducir y también por desconocimiento de cómo estaba el pavimento. Durante la mañana lo que pudimos reportear es que distintos sectores de autopistas de alta velocidad se vieron afectadas por literalmente pozones, producto de la falla, en el escurrimiento del agua, producto de esta lluvia intensa que se registró a eso de las 6, 7 de la mañana. Lo que ocurrió también fue en la comuna de Ñuñoa, donde otro vehículo también terminó incrustado con un poste, producto también del terreno y bien el desconocimiento de la cantidad de agua que había a esa hora en el sector oriente de la capital. Pasemos a escuchar declaraciones de Carabineros, que hace una recomendación para los futuros eventos de sistemas frontales en la capital. No, las personas son las que originan los accidentes. Por ende, llamamos a los conductores a manejar a una velocidad razonable y prudente para que tengan la distancia razonable de frenado y tengan en consideración de que el pavimento se encuentra mojado producto de las condiciones climáticas. Bueno, lo decía el funcionario de Carabineros y lo reiteramos, el llamado a la precaución. Aún caen algunas gotas acá en el centro de la capital, pero ya el cielo se quebró por completo. Se mantiene el frío, Mauricio, Andrea, pero hay que abrigarse para la tarde de este día lunes. Exactamente, van a bajar todavía más las temperaturas, así que atención con eso. Muchísimas gracias, Sebastián. Nosotros seguimos en otra parte de los efectos del sistema frontal. Exactamente, nos vamos hacia el interior de la región metropolitana, en el sector cordillerano de San Gabriel, en el cajón del Maipo. Allí sí que se justificaba la suspensión de clases. No sé si en el resto de la región metropolitana. Dani Linares. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, toda la provincia de Cordillera, sus 3 comunas, San José, Puente Alto y Pirque, con clases suspendidas a todo nivel en establecimientos públicos, también privados, prebásica, básica y media. Por cierto, porque aquí las inclemencias del tiempo se sienten y se sienten bastante fuertes respecto a las temperaturas. Muy helado durante toda la jornada, una nieve que no ha dado tregua, solamente ahora tímidamente se asoma el sol por unos momentos, que ha detenido también la caída de nieve en este sector. Lo que sí se mantienen, sí, las medidas de seguridad y de precaución por parte de Carabineros, que es el cierre de la ruta G25 a esta altura, a la altura de la Tenencia. En San Gabriel no se puede continuar hacia el embalse El Yeso. Estos minutos, estas horas quizás que ha dado una tregua. Este sistema frontal aquí en la zona precordillerana de Santiago ha sin duda aumentado el interés de los turistas que pretenden llegar hacia el embalse El Yeso, sin duda una postal maravillosa, pero la seguridad está primero, por ende no pueden avanzar, solamente tránsito habilitado para faenas mineras y para quienes son residentes. La tenencia aquí en Carabineros es absolutamente drástica para eso. Todo tipo de vehículos inmediatamente debe dar la vuelta y volver hacia el sector de la región metropolitana, ya más en la zona urbana, ahí en el sector de San José de Maipo. Son medidas de contingencia que se han tomado, por cierto, en contacto con Vialidad respecto a esta ruta que mantiene rodados en algunos puntos. Hay que transitar con precaución. Más detalles, por cierto, lo entrega el teniente a cargo de las operaciones de Carabineros aquí en esta zona. Hemos tomado contacto en las distintas localidades, no hemos tenido problemas de mayor envergadura respecto a personas. Tenemos un corte de electricidad en el sector del volcán, pero ellos trabajan con generador y no tienen ningún problema. Respecto, efectivamente, como decía usted, a las rutas, están habilitadas hasta este sector para todo vehículo, con mucha precaución obviamente, y desde la barrera hacia adelante solamente faenas mineras y residentes del sector, obviamente con porte de cadena y las debidas precauciones del caso.
Son medidas que se van evaluando minuto a minuto. El clima en la montaña es cambiante. A ratos el sol trata de imponerse sobre las nubes, pero rápidamente cubierto y vuelve la nieve quizás a este punto, y que hace que esta ruta se mantenga cerrada en este punto y así evitar cualquier tipo de incidente de personas que puedan quedar aisladas ya en la zona más cordillerana de la región metropolitana. Pero ¿qué ha sucedido a nivel país? Es un sistema frontal que ha afectado a la zona centro-sur del país. Ya hemos visto algunos embates del clima que han dejado efectos en carreteras, también, por cierto, en sectores aislados. Ahí la región de la Araucanía lo revisábamos hace algunos minutos atrás. Veamos cuál es el balance que realiza el director nacional de ONEMI también respecto al suministro eléctrico, que tanto se había hablado los días anteriores a este sistema frontal respecto a la región metropolitana, donde ya se habían generado cortes de energía con un factor de viento hace algunos días atrás, y esperando, por cierto, la caída de agua-nieve en la región metropolitana. Sin duda estaban los ojos puestos en lo que podrían hacer las empresas de distribución eléctrica, que aparentemente han sorteado con cierto positivismo todo este evento, ya que solamente hay cortes en la región metropolitana a 9.900 clientes, al menos de los más de 2 millones que tiene la principal empresa de distribución eléctrica en la región metropolitana. Revisemos el balance entonces de lo que ha ocurrido en todo nuestro territorio. Región metropolitana. El reporte indica que producto de las últimas lluvias y nevazones se registran anegamientos, filtraciones de daño en techumbres en diferentes comunas de la capital. Dichos eventos han sido atendidos por personal municipal. Existieron nevadas en la zona alta, San José de Maipo, Los Barrenechea, Locurro y parte alta de Vitacura. En el tramo de la zona sur, en la Araucanía, la comuna de Lonquimay se mantiene en 5.500 personas aisladas, producto de nevadas registradas en las zonas urbanas y rurales. Nuestro balance da cuenta de que en este instante hay 688 brigadas a lo largo del país para atender los requerimientos de aquellos clientes de las empresas que están estampando reclamos que aún se mantienen sin energía. 391 de esas brigadas se encuentran en la región metropolitana. Lo más relevante en términos de aquellos clientes que mantienen algún corte prolongado, es decir, que viene de ayer en torno a las 20 horas, son 2.800 clientes en el país. Pronóstico cambiante, aún todavía los embates de este frío se sienten aquí en la zona precordillerana de la región metropolitana, así que quienes quieran, por ejemplo, tomar esa postal en el embalse del Yeso, todavía esperar. La ruta está cerrada, así que precaución, por cierto, en transitar en todo este sector de San José, San Alfonso, San Gabriel, todos los sectores que componen esta comuna de San José de Maipo, donde la provincia de Cordillera por completo, sus 3 comunas, tiene suspendidas las clases para todos los estudiantes de todo nivel en establecimientos públicos y también privados. Perfecto. Dani Linares, muchísimas gracias por toda la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y de la cordillera de la región metropolitana nos trasladamos ahora hasta la región de Coquimbo, donde también nevó en diferentes puntos de la zona, como Pisco Elqui, Andacollo y Combarbalá. Antonio Retamal nos informa desde ese lugar. Antonio. ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes. Así es, los saludamos desde el interior del Valle de Elqui, en particular el camino que une a la localidad de Pisco Elqui con el pueblo artesanal de Orcón. Y ustedes están viendo en imágenes de Steven Smith lo que pasa en este lugar. El tránsito ha sido regulado, Carabineros solamente deja ingresar a vecinos y residentes del pueblo de Orcón debido a las condiciones climáticas. El camino está en regular estado. Es por eso que los curiosos llegan hasta esta zona, donde decenas de familias han aprovechado de disfrutar de un espectáculo inusual en esta zona. Nieve, más de 20 centímetros que han caído, una capa que se ha mantenido. Nosotros llegamos desde muy temprano para ver qué es lo que estaba pasando. Pudimos visitar la localidad de Pisco Elqui, donde empezaron a caer las primeras gotas de agua-nieve a eso de las 4 de la mañana. Posteriormente hemos recorrido la zona para constatar que no hay problemas de locomoción, no hay problemas de tránsito. Está regulado, como les comentaba, por Carabineros, pero se ha desarrollado todo en completa normalidad, evitando, eso sí, la visita de demasiados turistas. Es por eso que se llega solamente hasta este lugar donde están disfrutando las familias. Nosotros conversamos con algunos de los afortunados que han podido disfrutar de este espectáculo y los invitamos a conocer sus declaraciones. Excelente, excelente. Estamos desde el viernes esperando y hoy día amaneció todo nevado y nevando. Sí, fantástico. Me pareció bien, pero me congelamos mucho. Todas las veces parece que fuera la primera vez, ¿o no? Está increíble, bello, bello. Si bien llueve, siempre es un acontecimiento.
O sea, acá todos esperamos la nieve. Ayer domingo en la noche empieza el segundo sistema frontal con lluvia más fuerte, con vientos muy fuertes y luego en la madrugada con nieve. Durante la noche de este domingo entró un segundo frente frío que ha dejado después de muchos años nieve en la comuna de Combarbalá. Entonces, manejar con precaución y además los vecinos nos hablaban de lo que va a suceder en los próximos días cuando baje la temperatura y los cultivos de las principales viñas pisqueras del país que se encuentran en la zona sufran los efectos de esta nieve. Pero donde también están muy sorprendidos es en Combarbalá y en Andacollo, dos pueblos de la región de Coquimbo donde no nevaba hace muchos años, casi una década en Combarbalá. Ellos también recibieron esta mañana una intensa cantidad de precipitaciones, desde agua-nieve hasta nieve, y eso ha dejado un manto blanco en la ciudad de Combarbalá, en el pueblo de Andacollo y también en todo el Valle de Cogotí, en la región de Coquimbo, que mantiene una alerta mínima sin clases suspendidas durante todo el día para evitar que los niños se puedan enfermar. Eso sí, algunos han llegado a disfrutar de la nieve y pasarlo bien en este lugar mágico que además hoy día nos regala este espectáculo maravilloso de la nieve, aquí en el Valle del Elqui. Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas Linda tardes. postal, Sí, maravillosa. Bueno, y veíamos nieve ahí en distintas partes del país, poquito aquí en la región metropolitana, y le vamos a preguntar a Iván Torres, ¿queda posibilidad de que haya nieve durante la tarde en la capital en algún momento o ya se acabó? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí queda, pero siempre en precordillera, siempre el sector de la cuota de los 1000 metros hacia arriba. O sea, va a seguir lloviendo. Pero muy poco. Lo que pasa es que todavía quedan restos de inestabilidad. Todavía hay nubes que están dando vueltas, están pivoteando, decimos nosotros, en el sector del océano. De hecho, en Maule ha tenido precipitaciones de nieve, también O'Higgins, y esa banda nubosa sigue avanzando lentamente hacia acá. A medida que avanza también se va desgastando, vale decir, va dejando su energía. Así que la posibilidad está, pero siempre muy poco. Estamos hablando de Cajón del Maipo, Lo Barnechea, sectores muy altos el día de hoy en la tarde, y además que está bajando la temperatura. Ya tenemos 8.7 y esperamos que siga bajando la temperatura máxima. El día de hoy seguramente se va a registrar o ya está por registrarse. Y en la tarde, 5 grados a las 7 de la tarde, muy baja, y por lo tanto la inestabilidad está presente. También es posible que se registren todavía chubascos acá en la zona central, pero acompañados de quiebres de nubosidad. De todas formas, es muy poco. Revisemos, Iván, el tema de las temperaturas que ya se está sintiendo, ¿no? El frío, máximas bien bajas y lo que se viene además para los próximos días. Así es, vamos de inmediato el tiempo, eso sí, para otros sectores también. Porque fíjense ustedes que la región de Antofagasta, al interior de ella, en Calama, por ejemplo, hay viento pronosticado de 80 kilómetros por hora y tormentas de polvo. Mientras tanto, la costa parcial. En La Serena, cielo nuboso, ratos parcial, ya pasó el sistema frontal. Al interior continúan los chubascos, pero cada vez más débiles. Valparaíso, 11 grados, y también hay todavía posibilidades de chubasco porque en el sector del océano quedan nubes y ocasionalmente entonces pueden haber chubascos, pero ya están algunos sectores quebrados. Para Concepción también la misma situación, sin embargo en Temuco la situación es diferente, no hay precipitaciones, por el contrario una máxima que va a ser mezquina, que ya comienza a bajar también en la región de la Araucanía. Oiga, más al sur veía récord de mínimas en Coyhaique, por ejemplo. Coyhaique más de 10 grados bajo cero. Sí. Así es. ¿Y qué pasa en Lonquimay, Iván? Lonquimay, que veíamos que temperaturas está muy complicado. bajas. Muy bajas las temperaturas y mañana Lonquimay podría tener eventualmente algunos chubascos durante la jornada matinal, después se acaban. Es poco, pero van a tener temperaturas bajas todavía. Ya, oiga, registremos, veamos la región metropolitana. A usted lo han destacado y lo volvemos a hacer desde temprano porque le acertó al pronóstico cuando desde el viernes venía diciendo esto solo va a ocurrir en la precordillera. ¿Por qué resulta? No pido que responda por sus colegas de meteorología, digamos, pero ¿qué pasó ahí? ¿Por qué varió para algunos meteorólogos el pronóstico durante el fin de semana? Yo me fijo en varios aspectos. Uno de los aspectos que tengo yo es qué ha pasado en los años anteriores. Yeah. Y las nevadas de Santiago normalmente han tenido como elemento importante el viento del sur. Este es un viento que venía desde el sector oeste, desde el océano. Por lo tanto, era suroeste. Y todas las nevadas, o la mayoría de ellas que han ocurrido acá en Santiago, han tenido esa componente y no estaba presente. Por lo tanto, a mí me hacía pensar que la nevada podía ser en el sector más alto, pero no en el sector más bajo. Un elemento, entre otros más. También habló de las bajas temperaturas que estamos viendo. Sí, las temperaturas tampoco eran como tan bajas de 6 grados la máxima porque a niveles medios ya se veía un calentamiento. Esperamos 7 grados en Colina, en en La Florida, 9 en Colina, en Curacaví un poquito más, ya están cerca de los 10, para Paine 7 grados y acá en Santiago unos 9 grados y San José de Maipo 5, donde está nuestro amigo
Dani, yo creo que ahí no más de 3 grados. Y en general entonces, algunos quiebres de las nubes parciales, nublado, algunos chubascos, especialmente en los sectores más altos. Y atención, aún quedan restos de inestabilidad. Se pueden registrar todavía algunas tormentas eléctricas, especialmente en Melipilla. Pero muy poco. ¿Y para los próximos días hay veamos de inmediato baja temperatura mañana? Sí, ahora, no tan extremas las bajas porque obviamente comienzan a ingresar nubes ya el día miércoles, mañana menos 2 y 11. Igual bajo cero Sí, las mínimas. por supuesto que sí, o sea, frío va a ser y las máximas no van a ser muy generosas. 11 grados hasta 14 el día sábado. 1 grado bajo cero el miércoles, 3, 1 y 1, a contar del jueves ya hasta el día sábado y ya soleado, pero ese sol la verdad que no calienta. Calienta poco. ¿La posibilidad de nuevas lluvias más adelante? Por el momento, los próximos 7, 10 días no se ven lluvias acá en Santiago. Se ve bastante estable. Vamos a tener que esperar. Muy bien, pues. Nos vemos. Gracias, Iván. Bueno, y vamos a otras noticias. Tras la renuncia de los obispos chilenos ante el Papa, finalmente el pontífice aceptó 3 de ellas. Se trata de los obispos de Valparaíso, Puerto Montt y el polémico obispo de Osorno, Juan Barros. Viviana Martínez nos entrega más detalles hasta ahora. Viviana. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, una noticia que se conoció muy temprano, hora chilena, cerca de las 6 de la mañana, con un comunicado por parte del Vaticano. Como ustedes bien señalaban, en el contexto, ¿verdad?, luego de que todos los obispos chilenos renunciaran ante el Papa, finalmente el pontífice resolvió aceptar 3 de esas renuncias. Estamos hablando de los obispos de Puerto Montt y Valparaíso, Caro y Duarte respectivamente, y también del que tal vez era el más cuestionado, acusado por las víctimas de encubrir los abusos de Fernando Karadima. Estamos hablando de Juan Barros. Hubo reacciones inmediatas, una del propio Barros, quien a través de un comunicado que envió la diócesis de Osorno, dijo pedir disculpas, dijo: con humildad pido que me disculpen por mis limitaciones. Estamos allí revisando parte de lo que fue este texto, y también finaliza esta carta Andrea Mauricio en algo que tal vez es lo que ha llamado más la atención, y lo cito textual. Dice él: le pido a la Virgen María que interceda especialmente para que algún día llegue a resplandecer toda la verdad, dando de alguna manera pie o dando cuenta de que todavía no se ha dicho todo al respecto de estos casos que hemos conocido durante los últimos años. Otras de las reacciones prácticamente inmediatas que hubo durante esta jornada vino por parte de la conferencia episcopal. Conversamos con su vocero, él dijo que ya sabíamos que el Papa iba a tomar medidas de corto, mediano y largo plazo y que esto se enmarcaba en ese escenario. Le preguntamos si se podían esperar más renuncias o que el Papa aceptara más renuncias. Dijo que era imposible saber cuáles iban a ser las decisiones de Francisco al respecto. Escuchamos esas declaraciones. El mismo Papa señaló, y luego lo hizo profundizar en una carta dirigida a todo el pueblo de Dios, que era necesario que en nuestra iglesia tuviéramos medidas de corto, mediano y largo plazo. Algunas de estas medidas son las que estamos empezando a conocer en el día de hoy. No hay manera de descartar que pueda haber nuevas medidas del propio Papa. Ahora, lo que él ha hecho hincapié en esta carta al pueblo de Dios es que las solas medidas de gobierno, por así llamarla, son insuficientes para desterrar la cultura del abuso. Bien, declaraciones entonces, o reacciones más bien de la conferencia episcopal al momento de conocer esta aceptación de renuncias, que se da además en un contexto bien particular, y es que recordemos, mañana a primera hora llegan a nuestro país los enviados del Papa, tanto Monseñor Chicluna como Bartomeu, que ya habían estado, ustedes recordarán, previamente en nuestro país, escuchando a las víctimas y elaborando un informe que iba a ser decisivo después para la reunión y las decisiones del Papa. Ellos llegan mañana, van a seguir reuniéndose con víctimas, y es más, van a ir directamente a Osorno, en algo que para muchos ha significado una intervención. Tenemos más reacciones, hablaron también desde Voces Católicas. De hecho, tú, Mauricio, ahí pudiste conversar con su vocero. Ellos hacían ahí el símil con esta aceptación de renuncia, como que un ministro presentara su renuncia ante un presidente y el presidente lo aceptara. Tú le insistías ahí en la conversación si lo habían echado, y él decía que no, pero que sí era un acto significativo. Escuchamos parte de esa entrevista. Estamos hablando de
la aceptación de renuncia. Yo haría el equivalente con un ministro que se va, que estaba siendo cuestionado. Así que, como te señalo, es un cambio importante. Y, por ejemplo, el obispo Barros ha pedido disculpas y, por otra parte, él está en la espera de que se sepa toda la verdad. Es decir, deja señalado que vamos a saber más cosas en el curso de los días. Sin duda alguna se vio que la continuidad de él era una situación de una gravedad que no daba para más. Claro, no daba para más, es la visión de Voces Católicas. Hablaron también, Andrea, Mauricio, durante esta jornada los laicos de Osorno, quienes manifestaron su molestia. Para ellos, Barros está saliendo por la puerta grande, lo cito textualmente, y también habían cuestionamientos a la salida del obispo de Valparaíso, Duarte, quien también ha enfrentado acusaciones de abusos. Ellos piden que estos obispos, a quienes ya se les ha aceptado la renuncia, no sean redestinados a otras zonas donde nuevamente tengan a su cargo, dicen ellos, personas que puedan ser vulnerables de abuso. Una noticia que ha dado la vuelta al mundo, que ha sido consignado por medios internacionales y que vamos a seguir atentamente, Mauricio, Andrea, no solo durante esta jornada, sino también mañana con la llegada de los enviados del Papa Scicluna y Bartumeo a nuestro país. Así es, que además ya anticipan una conferencia de prensa para mañana en la tarde ahí en la Anunciatura. Estaremos, por supuesto, atentos a todo ello contigo, Viviana. Buenas tardes. Gracias, Viviana. Buenas tardes. Bueno, y más adelante vamos a estar justamente hablando con Juan Ignacio González, obispo de San Bernardo, sobre estas renuncias, qué otros cambios podrían venir, si efectivamente el Papa Francisco podría aceptar la salida de otros obispos. Vamos a estar conversando en unos minutitos más justamente con el obispo. Avanzamos a más noticias. La policía investiga el hallazgo de restos humanos en una parcela de Pudahuel. Podrían corresponder a una mujer que estaba desaparecida en el sector. Vamos de inmediato con los detalles junto a Fabián Collado. Fabián. Claro, muy buenas tardes, Andrea, Mauricio, y todo habría sido en un contexto de una relación extramarital donde un amante habría terminado con la vida de esta mujer de 35 años en la comuna de Pudahuel, en el sector noviciado. Ambos tenían una relación extramarital hace 2 años aproximadamente y todos tenían sus respectivas parejas, de los cuales ya se habían enterado de esta relación. Por eso es que ya querían finalizar aparentemente la relación extramarital y el día viernes, después de que la víctima fue a dejar a sus hijos al colegio, se juntaron en un lugar donde el imputado, en este caso, la persona que está detenida, comenzó a realizar algún diálogo con esta mujer. De hecho, estuvieron discutiendo en una parcela específicamente donde él guarda unos camiones debido a que él se dedica a ser comerciante y tiene algunos vehículos de gran tonelaje. Y es en ese minuto, según lo que él relata, es que esta mujer se habría tropezado e inmediatamente fue a ver lo que estaba, qué es lo que le había pasado específicamente por los signos vitales, y es en ese minuto donde se da cuenta que estaba fallecida. Por eso es que este hombre se desesperó y lo que no hizo es llamar a carabineros ni a la policía de investigaciones, simplemente habría puesto el cuerpo al interior de un tambor de aceite que es de gran espacio y posteriormente lo habría quemado para lanzar el cuerpo, para lanzar los restos en un barranco allá en el sector del noviciado. Carabineros, ¿por qué se percata de esta situación? Porque el dueño de esta parcela va a ver qué es lo que estaba pasando y ve que había uno de estos tambores que se estaba quemando, que se estaba incendiando, y él sabía de algunos antecedentes de pelea y que se juntaba con esta mujer en dicho lugar. Llama a Carabineros, inmediatamente la familia llega hasta ese lugar y dice que su familiar, su hija en este caso, había sido asesinada por este hombre. De hecho, Carabineros va donde el sujeto que se encuentra implicado en este caso y reconoce la autoría de los hechos, pero él no dice que la asesinó directamente, sino que ella había sufrido un accidente y por eso es que termina quemando el cuerpo. La fallecida es Nelly Malo Asensio, de 35 años, que estaba siendo buscada desde el viernes pasado. El hombre detenido, Pedro Cortés, fue derivado hasta la unidad de la
la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, donde durante esta jornada fue derivado al Centro de Justicia para ser formalizado durante esta tarde. Los peritajes por parte de los detectives de la PDI están analizando principalmente las osamentas humanas, ya que es muy difícil comprobar con un 100% de que correspondan a esta mujer, independiente del relato de la confesión del presunto victimario. Por eso es que va a ser clave los peritajes que van a realizar ellos y también el servicio médico legal con el fin de la audiencia que se va a realizar a partir de las 4 de la tarde. No es un caso de femicidio, está absolutamente descartado debido a que no existía convivencia entre ellos. Era una relación extramarital, eran amantes y toda la familia lo sabía y de hecho sabía de discusiones entre ellos. Vamos a revisar declaraciones de la madre de la víctima, quien inmediatamente inculpa a este sujeto como el presunto asesino, también de la Policía de Investigaciones, y unas pequeñas palabras que tuvo este sujeto, quien está implicado en este caso, quien reconoce que es un accidente. Ahí se dieron todas las acciones para venir para acá a la casa de él y preguntar qué estaba pasando, y él dijo que no, que la niña no estaba y que estaba desaparecida. Nosotros pensábamos que había salido porque a comprar o que sé yo, que iba a volver, pero nunca volvió. Y después cuando mi sobrina me muestra el audio, ahí nos dimos cuenta que este gallo la trajo engañada, y ahí yo dije, no, esto no está bien, tengo que seguir adelante y buscar a mi hija. Personal de Carabineros que realizaba diligencias por una presunta desgracia, llegan hasta un sector del noviciado. En el lugar son interrogados algunas personas y esta persona confiesa en ese momento o señala que él tendría algún grado de participación en esta muerte, que él habría dado muerte a la mujer en una discusión y que posteriormente el cuerpo él lo había quemado y lo había trasladado en un tambor. ¿Fue un accidente? ¿Qué ocurrió? Pedro. ¿Fue un accidente? Sí, fue un accidente. ¿Qué es lo que pasa? Se cayó ella. ¿Por qué la quemas entonces? ¿Tuviste miedo en esa situación? Pedro, ¿estabas solo? ¿Estabas con tu esposa cuando ella se cae? Solo. Uno de los ítems a investigar es el posible descuartizamiento de esta mujer, una situación que no está descartada, pero el cuerpo, como había sido quemado, ha sido difícil los peritajes por parte de la PDI. Los vecinos en el sector, estuvimos recorriendo de hecho el lugar ahí, el sector del noviciado, nos decían que, primer punto, había ya una denuncia de violencia contra de esta mujer por parte de este hombre en enero, situación que había llevado a Pedro Cortés hasta una unidad policial debido a maltratos en contra de su amante, y sumado a eso que ellos escuchaban constantemente estas discusiones, sobre todo por la situación de que toda la familia de ambas partes sabían respecto a la condición, a la relación extramarital. Vamos a revisar las declaraciones de los vecinos. Era buena vecina, se veía tranquila, dejó a 2 niños, sí. ¿Y qué saben de lo que pasó? No, yo no tenía idea, si me enteré hoy día en la mañana por mi mamá. ¿Qué te dijo tu mamá? Que la habían descuartizado. Fue fuerte la noticia. Estamos todos mal, estamos muy choqueados en realidad, sí. No lo podemos asumir, estamos recién ya recopilando más información de qué fue lo que pasó realmente, pero no tenemos mayores información. Yo no la puedo creer. Asombrado, consternado. No, terrible, porque yo a él lo quiero, porque lo encuentro un hombre caballero, un hombre tranquilo, un hombre sencillo. Entonces, Pedro Cortés, quien es el detenido e implicado en este caso, fue derivado al Centro de Justicia. A las 4 de la tarde se va a realizar la audiencia, donde posiblemente, según lo que ya se tiene entendido, que el Ministerio Público va a pedir ampliar el plazo de detención para formalizarlo en los próximos días, primero para corroborar con el ADN que estas osamentas correspondan a la de la mujer, y también para esperar los peritajes intensivos por parte de la Brigada de Homicidios. Vamos a revisar más
más informaciones que han ocurrido durante la jornada. Fíjense un operativo que realizó la Brigada Investigadora Criminal de Puente Alto, la sección de focos criminales, en contra de una banda delictual llamada Los Kevins, los cuales tenían sembrado el terror en la población Padre Hurtado de la comuna de Puente Alto. Estos sujetos se dedicaban a asaltar a camiones de retail que transitaban en la vía pública, también vehículos, y sumado a esto, iban en esta población, le quitaban las casas a las personas que estaban viviendo para convertirlo en caletas y así poder vender drogas. De esta manera, de esta investigación, donde se allanaron más de 10 casas, se pudo incautar 4.200 dosis de droga. Estamos hablando de cocaína base, clorhidrato de cocaína, además de cannabis sativa, 4 armas de fuego, municiones, máscaras, miguelitos, oxicortes y balizas, o sea, todo un implemento para poder cometer delitos, delincuentes que se dedicaban a los robos con intimidación y también al tráfico de drogas. Entre los detenidos, 5 hombres y una mujer, un ciudadano chileno entre ellos. Vamos a escuchar declaraciones que nos entregó la PDI esta mañana. Estos sujetos intimidaban a los propietarios, dueños de los inmuebles, así luego de ellos hacían uso de la propiedad y lo utilizaban como lugar de acopio, tanto de drogas como de las especies que eran producto de los ilícitos que cometían. Estos sujetos cometían los delitos, usaban mucho también los menores de edad que cometían delitos, eran violentos, sumamente violentos. Fueron detenidos, actualmente se encuentran varios de ellos detenidos. Esta investigación, de hecho, parte porque son los mismos vecinos que denuncian que de estar cansados de estos hechos de violencia a la población Padre Hurtado, y por eso llegan estos antecedentes ante la Vicrim de Puente Alto, de la Policía de Investigaciones, donde sabemos que varias bandas delictuales tienen tomadas poblaciones en la capital, lamentablemente, a Mauricio Andrea. Bien, Fabián, muchísimas gracias por toda esa información. Buenas tardes. Buenas tardes. De revisar información internacional marcada por la reunión cumbre entre los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte. Ya estamos con Soledad Agüero con todos los detalles de lo que se viene, que podría ser realmente histórico, pero todavía se mantienen algunas dudas sobre lo que podría pasar. Sí, Andrea, Mauricio, estamos muy expectantes por lo que vamos a ver hoy a las 21 hora chilena desde Singapur, con esta reunión histórica entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, después de un 2017 marcado por distintos lanzamientos de misiles, ensayos nucleares, insultos entre ambos y además de ya más de 70 años de enemistad entre esos dos países. Se están ultimando los últimos detalles, pero en la antesala de este encuentro hemos visto algunas curiosidades. Recién lo vemos a Kim Jong-un, que salió de su hotel y se fue a pasear por algunos lugares turísticos en el centro de Singapur, como parte de una visita nocturna que realizó ahí, seguido por todas las cámaras de televisión. Su equipo de seguridad, lo veíamos que se tomó, ahí está, una selfie con el canciller de Singapur. Fue a algunas atracciones, como por ejemplo el Gardens by the Bay, que es un parque que es uno de los más visitados por los turistas dentro de Singapur. ¿Y qué ha pasado antes de la reunión entre las delegaciones de ambos países? Se han estado reuniendo con sus asesores en estas horas previas, cada uno en sus respectivos hoteles, que están separados a 800 metros, unos 10 minutos a pie aproximadamente. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que estas conversaciones están avanzando más rápido de lo esperado, pero hay mucha incertidumbre de qué es lo que se podría acordar. Sabemos que la desnuclearización va a ser el concepto clave, pero es un concepto que es sumamente complejo, frente al cual ambas partes se refieren a cosas distintas. Claro, algo que podría durar, según los expertos, un periodo de 10 años, que le costaría a Corea del Norte unos $20.000 millones
Y por lo mismo muchos se preguntan, bueno, ¿qué va a ofrecer Estados Unidos a cambio para que Corea del Norte acepte algo así? Claro, porque ¿qué es lo que está pidiendo Estados Unidos? Una desnuclearización completa, verificable e irreversible. ¿Y qué sabemos del lado norcoreano? Que por varios años han invertido muchísimo dinero en poder desarrollar un programa nuclear que para ellos es una garantía de supervivencia frente a lo que ellos históricamente han visto como un intento invasor, imperialista por parte de Estados Unidos, por lo cual difícilmente van a ceder ante esa exigencia de Estados Unidos. De hecho, esa había sido una de las piedras de tope que incluso puso en jaque que esta cumbre se pudiera realizar. Corea del Norte había dicho que no iba a estar dispuesta a aceptar eso y vimos que el fin de semana Donald Trump, por su parte, también matizó en parte las expectativas que existen frente a esta reunión, donde él dijo que lo que esperaba era poder conversar con Kim Jong-un y que quizás este pudiera convertirse en el primero de varios encuentros que podrían venir por delante. Sí, lo que ya está descartado aparentemente es que esta reunión se extienda más allá de una jornada, porque en algún momento se pensó que podían estar 2 o 3 días reunidos, pero ya desde Estados Unidos se confirmó que Trump inmediatamente después de esta jornada, van a estar prácticamente todo el día reunidos, se regresa a Estados Unidos. Sí, a propósito de eso, revisemos cómo va a ser el itinerario previsto para esta reunión. A las 9 a.m. hora local, 9 de la noche hora nuestra de hoy, se va a reunir Kim Jong-un con Donald Trump. Van a estar ellos dos reunidos solos, acompañados únicamente por intérpretes en una reunión que debiera durar unos 45 minutos, no 2 horas como se había estipulado en un comienzo. Después de esos 45 minutos va a llegar el resto de las delegaciones, que por ejemplo en el caso de Estados Unidos va a estar John Bolton, el asesor de seguridad, también el secretario de Estado Mike Pompeo. No están los planes más de un día de reunión. Tú lo decías, Mauricio, Donald Trump se va a ir de Singapur a las 7 de la tarde, hora local, o sea, a las 7 de la mañana, hora nuestra, por lo cual va a ser un periodo muy breve de reunión, donde es un periodo muy corto para asuntos tan complejos que tratar. Así que se mantiene la incertidumbre y vamos a estar siguiendo, por supuesto, muy atentos hoy en 24 Horas Central todos los detalles de esta reunión histórica. Y cambiamos ahora de tema para ir a España, que finalmente aceptó este lunes acoger al barco Aquarius, que es un barco que el fin de semana rescató a unos 629 migrantes que estaban a la deriva en aguas de Libia frente a las costas de Italia y de Malta. Ambos países se habían negado a darle acceso a algún puerto y por eso el gobierno de Pedro Sánchez finalmente dio las instrucciones para que España, en sus palabras, cumpla con los compromisos internacionales en materia de crisis humanitarias y poder acoger a este barco en el puerto de Valencia. El sábado se había realizado en distintos operativos el procedimiento de rescate de los migrantes, entre los cuales había niños, había mujeres embarazadas también. Y desde Italia y Malta agradecieron a España por este ofrecimiento, pero todavía no está de todo claro si este viaje va a poder ser factible, porque el barco está a más de 1.400 kilómetros de distancia del puerto de Valencia. Y seguimos con esta imagen que llega de México. Ahí vemos a los pasajeros de un tren que vivieron momentos muy angustiantes después de que se quedaran atrapados en medio de una tormenta que, como vemos, inundó los vagones en los que se trasladaban. Esto ocurrió al norte de Guadalajara, que es la segunda ciudad más importante del país. Había dentro del tren unos 90 usuarios que tuvieron que salir por la ventana, incluso los tuvieron que rescatar con salvavidas, con tablas de surf, también en embarcaciones. Afortunadamente todos resultaron ilesos. El gerente de operaciones del sistema de tren urbano explicó que todo ocurrió por una falla eléctrica que impidió que pudieran dar marcha atrás para evadir esta inundación, y explicaron que esta tormenta se produjo por la formación del huracán Bad, que es el segundo huracán que va de la temporada de huracanes en las costas del Pacífico, donde se prevé que las tormentas van a continuar y van a estar acompañadas de vientos de entre 40 a 60 kilómetros por hora. ¡Hey! ¡Ahí les va la manguera!
Y vamos ahora con los premios Tony que hubo este domingo, premios que reconocen lo mejor del teatro de Broadway. Y uno de los momentos que más se comentó durante la noche fue la presentación que hicieron los estudiantes que sobrevivieron al tiroteo en la escuela de Parkland en Florida, en el tiroteo que, recordemos, dejó 17 fallecidos durante febrero, y que ahí realizaron una actuación que fue aplaudida de pie por todos quienes estaban ahí presentes en el evento. Ahí aplaudieron esta presentación donde interpretaron algunos temas del musical Rent durante esta ceremonia, y varios de los estudiantes que estuvieron presentes fueron los mismos que además habían participado antes de la Marcha por Nuestras Vidas, que fue la que convocó, ustedes recordarán, a miles de personas durante el mes de marzo. Y finalizamos con la subasta que se hizo de la icónica Harley Davidson que utilizó Arnold Schwarzenegger en la película Terminator 2, que se subastó por más de $500,000. Y este vehículo, sabemos que era uno de los objetos más codiciados de esta subasta, una subasta que se llamó Íconos y Leyendas de Hollywood y que incluyó otros objetos emblemáticos de la historia del cine. La subasta se realizó en California, reunió ahí a varios fans de esta saga de acción, donde la Harley Davidson fue una de los elementos fundamentales de la comercialización de esta película. Se estimaba que se iba a subastar entre los $200,000 y $300,000, pero finalmente la cifra de ventas fue muy superior y llegó al final a los $520,000, que es cerca de 326 millones de pesos chilenos. Bien, para todos los puntos. Para todos. Muy bien, Soledad, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Soledad, buenas tardes. Bien, vamos a hablar de un tema que ya les comentábamos al inicio, las decisiones que está tomando el Papa Francisco en relación a los obispos chilenos. Ha aceptado la renuncia de 3 de ellos y queremos conversar de este tema con Monseñor Juan Ignacio González, obispo de San Bernardo y parte del Consejo Nacional de Prevención de Víctimas de la Iglesia Católica. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Mauricio. Gracias por acompañarnos. Antes de revisar lo que ha decidido el Papa en las últimas horas, le quiero preguntar a usted personalmente, que presentó su renuncia ante el Papa Francisco, si se la aceptaran, ¿cómo lo tomaría? Usted, que no tiene 75 años para renunciar, digamos, por edad, ¿lo tomaría como un castigo, como una reprimenda? No, como que el Papa piensa que tengo que servir de otra manera y que podría ser perfectamente posible. Y desde ese punto de vista, ¿cómo tomar entonces la aceptación de la renuncia del obispo Barros? Bueno, porque él la presentó y yo creo que simplemente el Papa ha estimado que por el bien de la Iglesia es mejor que deje ese cargo, y nosotros apoyamos al Papa en todas sus decisiones. Creo que es importante, Mauricio, que todos captemos que en momentos de crisis como estamos, momentos de dificultad seria para la Iglesia, momento en que el Papa nos ha dicho cosas muy serias que hemos tomado así muy en serio, todo lo que él haga, todo lo que él decida va a ser y es aceptado por cada uno de nosotros plenamente. Eso es lo propio de la fe de la Iglesia que vivimos, y por lo tanto no me preocupa la opinión mía, simplemente se trata del bien de la Iglesia. Ahora, más allá de esa determinación que ya ha tomado el Papa Francisco en relación al obispo Barros, ¿usted en lo personal cree que era insostenible su permanencia en ese cargo? Bueno, es una cosa que le corresponde juzgar al Papa, Andrea. Pero su opinión personal, obispo. No, la opinión personal mía no vale mucho aquí, ni corresponde que la dé, porque entre los obispos no nos juzgamos como corresponde. Se lo pregunto porque usted, obispo, lo cuestionaron las víctimas del caso Caradima por ser uno de los defensores del obispo Barros. Usted, de hecho, en algún momento durante la visita del Papa Francisco dijo que nunca se ha probado nada contra el obispo Barros y que sostenía que no hay una acusación formal en su contra. ¿Qué dice frente justamente a esos cuestionamientos que se le han hecho a usted directamente? Que me atengo a lo que el Santo Padre ha decidido y lo apoyo absolutamente en lo que él estime que es mejor para la Iglesia de Osorno. Ya, pero es que en definitiva, a diferencia de la aceptación de renuncia del obispo de Valparaíso, Gonzalo Duarte, sobre quien ya conversaremos, que tiene 75 años, mismos años que tiene Cristian Caro, que uno podría decir, bueno, ellos por edad estaban en edad de renunciar. La situación del obispo Barros definitivamente no puede ser vista como un castigo, como una sanción.
Mira, Mauricio, yo quiero aprovechar esto porque estoy actuando como vocero de la Conferencia Episcopal para expresar públicamente nuestra adhesión al Papa en este momento, tanto en las decisiones que está tomando respecto de los obispos que él estima conveniente que sean cambiados, como también respecto de la misión apostólica que él ha decidido para la diócesis de Osorno. Por lo tanto, creo que estas otras preguntas no vienen al caso en este momento. Pero esas otras preguntas, perdón, obispo, que le insista, vienen al caso en el sentido de que todas estas decisiones que estamos viendo son justamente respuesta de las acusaciones que hacen las víctimas del caso Caradima en relación al rol que jugó el obispo Barros. Y por eso quiero insistirle de las acusaciones que ellos han hecho en su contra, diciendo que usted lo ha protegido y que lo ha defendido. No, ¿Usted simplemente sigue defendiendo al obispo Barros? No, lo que yo hice, lo he explicado muchas veces, fue un acto simplemente de cercanía a un hombre que estaba pasando un momento difícil y que me lo pidió él mismo. Por lo tanto, yo pienso que hay que mirar hacia el futuro. Estamos frente a nuevas decisiones del Papa y eso es lo que tiene que movernos, adherirnos a él y apoyarlo en todas sus decisiones. No mirar para atrás o empezar a juzgar por qué sucedió. Esa no es mi tarea, no es mi función. Pero usted de verdad no piensa que es necesario seguir mirando atrás para sanar las heridas, curar las heridas sobre la base de la verdad detrás de todo esto, de lo que haya efectivamente ocurrido. Evidentemente que eso es lo que hacemos y estamos tratando de hacer con las víctimas. Parece que evidentemente no hemos hecho lo suficiente y tenemos que trabajar mucho más con las víctimas y en eso estamos comprometidos precisamente en este Consejo Nacional que en este momento estoy presidiendo y que hemos hecho durante ya los últimos 6 años. Ahora, eso es lo que hay que hacer, acoger a cada una de las víctimas que han sufrido por el abuso sexual de algunos sacerdotes. Respecto de la aceptación de la renuncia del arzobispo de Valparaíso, Monseñor Gonzalo Duarte, usted durante el fin de semana en una entrevista señalaba que hubo un proceso civil donde todo se aclaró, pero durante esta jornada, en varias entrevistas, entre ellas en Cooperativa, uno de los denunciantes, Mauricio Pulgar, quien presentó justamente una querella en contra del obispo Duarte, dijo que esto no está aclarado, que esto simplemente prescribió y se cerró la investigación. ¿Qué cree usted la información que yo tengo, por un proceso que sea aclarado definitivamente? No, yo no quiero entrar en temas técnicos. Aquí simplemente quiero decir que es una cosa que corresponde a Valparaíso y que efectivamente hubo proceso. Y que el que tiene que averiguar, averigüe. No soy yo el que tengo que decir. Es que usted dice que se aclaró y las víctimas dicen que no se aclaró. Bueno, son dos opiniones distintas nomás. ¿Y qué dice usted, obispo, frente a los cuestionamientos respecto a su rol en el Consejo para la Prevención de Víctimas de Abuso Sexual al interior de la Iglesia Católica? Su designación, y usted lo sabe, generó críticas también. ¿Qué dice frente a esos cuestionamientos? Que voy a seguir trabajando en lo que la Iglesia me pida, mientras me lo pida. Yo fui siempre el otro obispo que estuvo ahí junto con el obispo de Rancagua y cuando el obispo de Rancagua tuvo que hacerse un lado, simplemente por las razones que todos conocemos, me tocó a mí presidirlo y vamos a ver cómo sigue eso adelante. Ahora, ¿qué decir respecto de a quien el Papa designa como administradores apostólicos? Porque aun cuando son personas muy distintas una de la otra, sí es posible encontrar un cierto perfil común entre Jorge Concha, Pedro Sandón, Ricardo Morales. Por de pronto son todas personas en torno a los 59, 60 años y con un perfil como pide el propio Papa, con pastores con olor a oveja. ¿Usted lo ve así? Sí, evidentemente. Yo también trato de tener olor a oveja aquí en mi diócesis, que es una diócesis muy extensa y llena de realidades maravillosas, pero algunas veces muy dolorosas y a las cuales tengo que estar cerca. Ayer mismo nomás. Perdón, ¿usted espera seguir en el cargo? No lo sé, depende del Papa, no me han dicho nada. Ya usted que habla de tratar de tener ese olor a oveja, ¿hace alguna autocrítica de lo que ha sido justamente su vida en el sacerdocio? Se lo pregunto porque también ha habido cuestionamientos sobre su cercanía con ciertos poderes, su rol durante la dictadura. ¿Usted hace una reflexión respecto a ese rol? No tengo nada que decir de eso porque no tengo nada en esa materia que arrepentirme o decir que he hecho cosas que en esa materia. Pero en muchas cosas de mi trabajo pastoral, evidentemente, que como lo dije delante, el Papa, tengo que hacer las cosas mejor y he hecho cosas que pueden estar mal hechas. Errores, omisiones, quizá algunas veces no actuar con la debida diligencia. Yo creo que todos los obispos nos damos cuenta de eso y todos estamos dispuestos a rectificar y a aclarar y a mejorar nuestro servicio pastoral.
Obispo, hemos visto ahora 3 renuncias que han sido aceptadas por el Papa Francisco, pero hay quienes creen que esto podría ser muchísimo más amplio. Se habla de hasta 16 personas que podrían salir y hay quienes están poniendo énfasis especialmente en lo que significaría el rol del nuncio apostólico Vivos Capolo. ¿Qué le parece a usted ese tipo de cuestionamientos y si cree que efectivamente va a haber un remesón más grande al interior de la cúpula de la Iglesia Católica chilena? Nosotros, una vez más le digo a Andrea, estamos dispuestos como obispos, y lo digo como vocero de la Conferencia Episcopal, a aceptar todas las decisiones que el Papa quiera tomar para ayudarnos a salir de este momento de crisis y dificultad. ¿Cómo hacer eso? ¿Cuántos van a ser? Evidentemente que no es mi trabajo especular ni decir cómo pueden ser, cuándo pueden ser, quiénes pueden ser. Ya, pero desde el momento en que dentro de los administradores apostólicos hay 2 obispos auxiliares de Santiago, Pedro Sandón y Jorge Concha, que también son parte de los 33 que presentaron su renuncia al Papa, ¿es posible pensar que no a todos se les va a aceptar la renuncia? Es posible pensar así, efectivamente, pero no lo sabemos, no lo sabemos. Siempre las cosas en la Iglesia van discurriendo paulatinamente, muy distinto que lo pasa una vez en las sociedades, vamos a decir, en la vida social habitual nuestra, ¿no? Y hay que esperar, yo creo que tener paciencia, rezar, estamos en eso. El Papa nos agradece en la última carta a una iglesia en oración, y eso es lo que estamos haciendo, perfectamente confiados en que lo que decida el Papa, lo que decía quien hace cabeza en la iglesia, es lo mejor para salir de este momento de dificultad y crisis en la cual estamos. Obispo, ¿hay algún reconocimiento a los laicos de Osorno? Ellos han planteado esta mañana que si ellos no hubieran reclamado de la forma en que lo hicieran, nada de esto habría ocurrido. Bueno, esa es la opinión, no tengo opinión sobre ese tema. ¿Pero usted no les reconoce cierto valor, cierta valentía en haber planteado lo que finalmente dijeron? No, todos en la iglesia podemos decir las cosas y lo hemos agradecido muchas veces, nos hemos reunido con ellos también en la Conferencia Episcopal y se puede decir que todas son cosas, por así decirlo, bienvenidas, en cuanto se hacen con buena forma y con la manera en que en la iglesia hacemos las cosas, decir las cosas a la cara y expresarnos claramente uno a otro lo que pensamos. ¿Y qué le diría, obispo, a las víctimas de abusos sexuales al interior de la Iglesia Católica? No solamente a las víctimas del caso Caradima, que han cuestionado, insisto, su rol y el de otros obispos al interior de la Iglesia, sino que a otras víctimas que también han estado muy presentes y siguiendo muy de cerca lo que está ocurriendo con las decisiones del Papa Francisco. Pedirles perdón, como hemos hecho muchas veces ya, muchas veces en forma más anónima porque son gente que no se conoce, y después saber que estamos trabajando seriamente para que haya reparación moral y de material, si es necesaria también, para que esas personas puedan salir médicas o asociadas a lo médico, para que puedan salir de esa situación que realmente es tremenda y que nosotros rechazamos y que nosotros por la cual estamos dolidos y avergonzados, como dijimos claramente en Roma los voceros cuando dimos la última conferencia de prensa. Perdón, ¿esa reparación material implica el tener que indemnizar monetariamente a las víctimas de abusos cometidos por miembros de la Iglesia, tal como ha ocurrido, por ejemplo, en la Iglesia de Boston, que tuvieron que vender propiedades justamente para resarcirse de eso? Si es necesario una reparación económica, y eso se ha hecho ya, no hay ningún inconveniente en hacerlo. ¿Y se falló, obispo, en la empatía hacia las víctimas, en el escuchar a las víctimas, que debiera ser la prioridad número 1 de parte de los pastores de la Iglesia Católica? Se falló. Y yo creo que el Papa lo dice con mucha claridad en la primera carta, en la segunda carta, la que nos dio en Roma, y en la última también. O sea que ahí tenemos que hacer todo un mea culpa y cambiar procedimientos, actuar de otra manera, o sensibilizarnos más para poder estar mucho más cerca del que sufre. ¿Y usted en lo personal, de la fe de la obispo, Iglesia siente que pudo haber hecho más? Sí, yo creo que se puede haber hecho más. Obispo, finalmente, de mi parte al menos, ¿usted tiene claro ya quién fue quien informó mal al Papa respecto de todo lo que estaba ocurriendo en Chile? No tengo claro. ¿Y eso se va a indagar, se va a averiguar? ¿Es no algo lo que sé, es manos del Papa? pero una vez más pienso yo que es una cosa que no es competencia nuestra. Nosotros lo que queremos es mejorar y cambiar, y vuelvo a reiterar delante de toda la teleaudiencia, en nombre de los obispos de Chile, nuestra adhesión completa y total a lo que el Papa está haciendo, que él estima que es lo mejor para la Iglesia en Chile y que nosotros no solamente aceptamos, sino que apoyamos en todo y cada una de sus partes. Y en busca de esa verdad, ¿cómo interpreta o qué espera de la visita de Monseñor Chicluna y de Jordi Bertomeu? Porque de alguna forma ellos vienen a hacer el trabajo a Chile que se interpreta ustedes no han hecho.
bueno, es una realidad de una diócesis concreta y evidentemente lo que esperamos todos es que sea un momento de esperanza, de reconciliación, de trabajo conjunto, de salir de las dificultades de a poco, y creo que en eso Jorge Concha es el hombre indicado para esa realidad que le va a tocar vivir y a la cual estamos apoyando ya con toda nuestra oración y sobre todo también, si es necesario, con los apoyos que él estime el caso. Bien, Monseñor Juan Ignacio González, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en 24 Tardes. Que esté muy bien. Gracias, Andrea, gracias, Mauricio. Buenas tardes. Muy bien, con esto nos vamos nosotros a una muy breve pausa, pero al regreso vamos a estar con el especialista Responde. Hola, hoy es el Día del Cáncer, del Día Mundial del Cáncer de Próstata, y por eso quisimos tratar justamente este tema, uno que sigue siendo tabú para muchos hombres. Para hablar al respecto, estamos junto al doctor Ignacio San Francisco, uro-oncólogo de la red UC Cristus. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carolina. Comencemos, doctor, de inmediato, porque queremos hablar de los tratamientos, también de cuáles son los factores de riesgo, pero ¿qué es lo que pasa en la próstata? Y le queremos pedir al señor director que nos ponga la primera gráfica en pantalla cuando hay un problema de un agrandamiento de la próstata y esto nos puede llevar entonces a un cáncer. ¿Qué es lo que ocurre? Perfecto, esta es una muy buena gráfica para explicarle a los pacientes, por ejemplo. Aquí está la vejiga, que es la zona donde se almacena la orina, y está el conducto en condiciones normales, que es la uretra, por donde sale la orina. La próstata está estratégicamente mal ubicada, eso es lo que yo le digo a los pacientes, porque rodea la uretra, el conducto por donde sale la orina. Por lo tanto, cuando se agranda y eventualmente en un cáncer que ya ha ocupado harto volumen de la próstata, produce síntomas obstructivos. Eso ya estamos hablando de un cáncer que no se ha detectado a tiempo y que ya ha producido un agrandamiento que estrecha la uretra. La problemática mayor es que no, como usted bien dice, la sintomatología es muy poca y cuando los pacientes llegan a la consulta ya es que hay un cáncer bastante avanzado. Queremos preguntarle al respecto, también tenemos otras dudas, pero comencemos con las preguntas que tiene la gente, las que tiene usted, las más importantes. Esto es La Calle Pregunta. Hola, mi nombre es Jaime Riveros y me gustaría saber cuáles son los síntomas por los cuales yo debería preocuparme si que tengo o no cáncer de próstata. Bueno, muy buena pregunta. La verdad es que desafortunadamente los síntomas aparecen en etapas avanzadas, en etapas tardías. Como les explicaba, si una persona tiene síntomas obstructivos urinarios, o sea, dificultad para orinar por un cáncer de próstata, es porque ese cáncer ya está localmente avanzado. Hay casos más severos donde el paciente consulta por dolor de espalda, dolor de hombro, dolor de cadera, y eso significa que ya tiene metástasis óseas o ramificaciones a los huesos. Por lo tanto, es muy importante no llegar al urólogo cuando uno ya tiene síntomas, sino que acudir para prevenir el cáncer de próstata y no llegar en etapa sintomática. Hola, mi nombre es Francisco Luco. Quisiera hacer una consulta. ¿Cuál es la edad precisa para hacerse el primer examen preventivo al respecto? Bueno, voy a ser bien concreto. La edad es a los 50 años si uno no tiene síntomas y no tiene antecedentes familiares de cáncer urológico o cáncer de próstata o mama en la familia, en parientes sanguíneos. Si hubiera antecedentes de cáncer de próstata o mama en la familia, uno debiera comenzar su chequeo prostático a los 45 años. Buenas tardes, mi nombre es Antonio. Quisiera saber lo siguiente, ¿cada cuánto tiempo es recomendable que los hombres hagamos el examen de próstata? También es una muy buena pregunta y muy común. Del momento que se inicia el chequeo, ya sea a los 50 o a los 45, como dije, si había antecedentes familiares, el concepto general es control anual, chequeo anual. Excepto excepciones, que esas las tiene que conversar cada paciente con su urólogo, pero el mensaje es que chequeo una vez al año. Mi nombre es Carlos y mi consulta es la siguiente. ¿Los hombres que padecen de cáncer de próstata se ven afectados en su vida sexual? En principio, solo por el diagnóstico no, pero estos pacientes tienen que ser sometidos a un tratamiento eventualmente, ya sea en etapa curativa o en etapa más avanzada, y como efectos colaterales de esos tratamientos
sí se podría producir disminución de la capacidad sexual de los hombres. Mi nombre es Eugenio y quisiera consultarle al doctor qué tipo de cirugía existen para tratar el cáncer de próstata y si tiene algún tipo de efecto colateral. Muchas gracias. Bueno, hoy en día existen la cirugía clásica, ¿no es cierto?, que se llama prostatectomía radical. Y esa cirugía puede ser realizada vía abierta o vía mínimamente invasiva. Para efectos prácticos, ambos tipos de técnicas pueden producir los mismos efectos colaterales. Y esos efectos colaterales son disfunción eréctil, que es lo que más le tiene temor al hombre, y la incontinencia de orina, que también es altera mucho la calidad de vida, pero es menos frecuente que la disfunción eréctil. Doctor, y en ese sentido hay un tratamiento también oral, ¿verdad?, de pastillas. ¿Cómo es ese y cómo afecta la calidad de vida del paciente? Efectivamente, han salido tratamientos orales en los últimos tiempos. La investigación en cáncer de próstata es muy dinámica y van saliendo terapias nuevas cada vez más para ayudar a los pacientes a mejorar su sobrevida y su calidad de vida. Han salido terapias orales que han sido especialmente para etapas más avanzadas del cáncer, no para la etapa inicial o curativa, porque esa es donde se realiza la prostatectomía radical. Pero en etapas más avanzadas sí hay terapias orales. Doctor, usted habló de la etapa curativa. ¿Tiene cura el cáncer? ¿El cáncer de próstata? El cáncer de próstata tiene cura. De hecho, si un paciente acude a chequeo y se hace un diagnóstico precoz de ese cáncer perfectamente se puede curar, ya sea con prostatectomía radical, como les mencionaba, o con una radioterapia. Si el paciente no llega a tiempo a chequeo y encontramos en etapas avanzadas, o sea, no se chequeó por A, B o C, el paciente desafortunadamente no tiene cura y las pastillas que usted mencionaba sí pueden prolongar la sobrevida y la calidad de vida, pero no la curación. Doctor, hablemos de los factores de riesgo. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Y lo otro, vamos por esto primero y después le quiero preguntar también respecto de los exámenes de sangre, que hay muchos que se resguardan en esa alternativa más que ir a la consulta. La edad es un factor importante. Nos hablaba que el examen debe hacerse para los mayores de 50 sí o sí, a menos que haya antecedentes. Efectivamente, la edad clásicamente es un factor de riesgo del cáncer de próstata y de la mayoría de los cánceres. A medida que pasan los años, más riesgo de tener cáncer de próstata. ¿La historia familiar también? La historia familiar es otro clásico genético. Factor de riesgo porque, claro, efectivamente el cáncer de próstata es un cáncer más bien genético. No hay factores ambientales demostrados categóricamente, supongamos el tabaquismo, el café. Hay estudios aislados con respecto a factores ambientales, pero clásicamente la historia familiar es el otro factor de riesgo, como les decía, ya sea tener un pariente sanguíneo con cáncer de mama o con cáncer de próstata. ¿Cuáles son los otros dos factores? El otro factor clásico es la raza, por estudios hechos más bien con lo que los americanos llaman los afroamericanos. Se sabe que los pacientes o los hombres de raza negra tienen más probabilidad de tener cáncer de próstata y de que ese cáncer a su vez sea más agresivo. Doctor, quiero preguntarle muy cortito, ¿qué pasa con aquellos pacientes que son diagnosticados? ¿Se les hace un seguimiento, se les apoya también a su entorno familiar? Efectivamente, como todo cáncer, como toda patología de este tipo, el paciente debe sentirse acompañado y la familia también debe sentirse acompañada, porque la familia finalmente es el soporte de ese paciente. Nosotros, por ejemplo, en la red de salud UC Christus hemos creado un programa que se llama Programa de Cáncer de Próstata Avanzado. En ese programa, como les decía, encontramos pacientes en etapa que desafortunadamente el diagnóstico fue tardío por algún motivo y esos pacientes están con sintomatología avanzada, con deterioro de su calidad de vida, etc. Por lo tanto, en ese programa nosotros hemos apoyado a los pacientes para que puedan acceder a estas nuevas drogas de las que usted me preguntaba, ¿no es cierto? Los ayudamos a ellos a entender su enfermedad, a sentirse apoyados, a los familiares a acompañar a los pacientes, a educarlos y de hecho hemos hecho muchas reuniones con los pacientes y son muy agradecidos. Doctor San Francisco, muchísimas gracias por responder a nuestras dudas. Muchas gracias a usted por la invitación. En la noche de este domingo y a sus 79 años falleció Liliana Rosa, actriz de destacadísima trayectoria en el teatro y en las teleseries nacionales. Sí, vamos a conocer más detalles de lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas junto a Carolina Cárcamo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mauricio, Andrea, efectivamente, tal como ustedes cuentan, pero lo más importante, un pañuelo rojo, una bufanda roja es el color favorito de Liliana Ross y así nos ha dicho su hija, una de sus hijas, Moira Miller, que vengan a despedirla. Ella en estos momentos está acompañada de toda su familia. Yo me voy a deslizar por acá para contarles un poquito más porque está siendo velada en la Capilla de la Resurrección que está aquí en Avenida Vitacura y efectivamente, como Moira nos decía, van a estar aquí hasta las 8 de la noche, así que todo el que quiere venir a despedir a su mamá, venir a despedir a Liliana Ross, que lo haga y ojalá que traigan con ellos algo rojo porque era el color favorito de Liliana Ross, que recordemos, bueno, falleció este domingo. Nos contaba Moira que ellos tuvieron una tarde bien familiar, acompañada de todos sus hijos. Han sido meses de regaloneo intenso, como ella misma nos contó, y ayer en la tarde específicamente estuvieron todos juntos y bueno, ya en horas de la noche sucedió, digamos, su deceso. Ella va a estar siendo velada en esta capilla que está acá en Vitacura hasta las 8 de la noche, pero mañana se va a realizar una misa a eso de la 1 de la tarde aquí mismo y luego se va a dar entonces el último adiós. Probablemente se pase por la Pérgola de las Flores, eso se va a concretar en unas horas más y después va a ir entonces toda su familia, por supuesto con ella, acompañándola a el Parque del Recuerdo. Nosotros estuvimos conversando con algunos actores que las han conocido, que compartieron con ella en distintos momentos de su carrera. Me gustaría que escucháramos algunas de sus declaraciones. Nos encontrábamos siempre y siempre era un alma así alegre, un alma positiva. Era muy rico poder compartir con ella algún momento, conversar, discutir las obras, en fin. No hacía otra cosa más que entregar amor, apoyo, cariño, una mujer que siempre le dio el lado positivo a la vida. No puedo dejar de emocionarme, pido perdón, pero son de esas personas que uno quisiera que no se fueran nunca. Y solo decir gracias, Lili, por haber pasado por mi vida y haberme entregado tantas cosas lindas. Gracias por haber existido, gracias por haberme dejado los mejores recuerdos. Siempre vas a estar en mí, no te vas a ir nunca, porque te voy a tener aquí en el corazón. Hay actores que a uno le pegan mucho, ¿no? Y ella es parte de mi historia, no solo actuando con ella, sino, como te digo, desde que yo estaba en la escuela, para mí fue muy importante la Lili, ¿no? Y además que tiene una forma de mirar nuestro trabajo que es muy cariñoso. No todos son así. No todos son así, una forma muy cariñosa, una actriz muy solidaria. Nos contaban muchos de los actores que también estaban, por supuesto, que están trabajando en TVN, pero también actores que han llegado, por supuesto, a acompañar a su familia, Sandra Solimano, Pedro Mesone. Todos ellos han tratado de estar presentes acá y, por supuesto, van a estar mañana en la misa responso que va a ser a la 1 de la tarde. Nosotros también conversamos con su hija, Moira Miller. Vamos a escuchar alguna parte de sus declaraciones. No, eso es puro cuento, no tenía nada, o sea, tenía vejez, un poco pero su cuerpo estaba sano, o sea, la muerte siempre te sorprende, aunque estés preparado te sorprende, siempre uno no la espera. Y le agradezco, pero ahora ya creo que es hora de entrar y estar con mi familia. Muchas gracias. Bueno, ahí hablaba específicamente Daniela Miller. Moira Miller, vamos a estar, por supuesto, dándole esas declaraciones en un ratito más en las próximas ediciones. Comentarle entonces que está siendo velado en esta capilla Liliana Ross, está junto a sus hijos, está también, por supuesto, gran parte del elenco que ha atravesado generaciones, no solo en las teleseries que ha estado por televisión, sino que también del mundo de las tablas, ya lo decía yo, Pedro Mesone y otros actores que han querido estar presentes. Hasta las 8 de la tarde se puede venir a despedirla y si no, por supuesto, mañana a la 1 de la tarde aquí mismo se va a hacer un responso. Muy bien, Carolina, muchísimas gracias. Seguimos atentos y ciertamente nos sumamos a las condolencias para la familia, para los amigos de Liliana Ross.
Y justamente son 3 minutos, faltan para las 3 de la tarde. Dejamos esa triste noticia, por supuesto, le damos nuestros cariños a la familia, pero queremos hacerle la invitación a quienes hayan quedado con alguna duda respecto del cáncer de próstata, el tema que estuvimos tratando hoy en El Especialista Responde, para que las puedan plantear a través de Facebook Live. Ahí está el doctor San Francisco junto a Francesca Casinelli respondiendo a sus consultas. Conéctese facebooklive.com/24horas.cl y tiene ahí toda la oportunidad para poder responder a sus dudas. Bien, faltan 2 minutos para las 3 de la tarde. Revisamos una síntesis con las principales informaciones de esta jornada. Sistema frontal dejó fuertes lluvias, pero poca nieve en la región metropolitana. En Lonquimay aún permanecen aisladas más de 5.000 personas. Gigantesco socavón afecta la ruta que une Zapallar y Cachagua. La emergencia se produjo debido al sistema frontal que azota la zona centro-sur del país. El Papa Francisco aceptó la renuncia de Juan Barros, Cristian Caro y Gonzalo Duarte a un día de la llegada de los enviados especiales del Vaticano, Charles Chicluna y Jordi Bertomeu. Histórica cumbre en Singapur. Hoy a las 9 de la noche, hora chilena, Donald Trump y Kim Jong-un se verán las caras para hablar de la desnuclearización de la península coreana. Bueno, y avanzamos a otras noticias. Esta mañana en La Moneda el presidente Sebastián Piñera firmó la ley que han denominado como antiportonazo. El proyecto del Ejecutivo busca realizar modificaciones al Código Penal para endurecer las condenas por robo de vehículos o bienes que se encuentren en su interior. Cintia Rubio nos entrega todos los detalles. Cintia. Muy buenas tardes, Mauricio, Andrea. Esta mañana finalmente se firmó el proyecto de ley denominado antiportonazos, una promesa que había quedado pendiente el 1 de junio en la cuenta pública, cuando el presidente de la República dice que van a haber avances en esta materia y que hoy día finalmente se materializaron. Esto se hizo con la presencia de alcaldes de todos los sectores, fue una iniciativa muy bien recibida por ellos, fue valorada también por la oposición e incluso fue respaldada por la llamada bancada de seguridad de la democracia cristiana y también por el presidente de esa comisión, que si bien dijeron que no conocían a cabalidad el proyecto, sí valoraban que se avanzara en esta materia. ¿Por qué era tan importante avanzar en esto? Porque justamente solamente lo que va de este año en la región metropolitana ya han ocurrido más de 300 de este tipo de incidentes. 300 veces entonces hay personas que han sido, que le han robado su vehículo, y no solamente en instancias de violencia, porque lo explicaban acá también las autoridades. Hay dos tipos de portonazos básicamente, uno en el que se sustrae el vehículo por medio de la violencia y otro en el que tiene que ver con que la persona que conducía el vehículo se baja, está quizás tranquilo o algo despistado afuera de su casa y finalmente hay una persona que sube tranquilamente al vehículo, como estaba con las llaves puestas, se va en el vehículo andando y ahí no hay violencia y por lo tanto era justamente esto lo que podía hacer la diferencia en la gravedad del delito y en las penas que en él influían. ¿Qué es lo que busca esta iniciativa entonces? Subir las penas para quienes roban y finalmente sustraen este vehículo. No para quienes ejercen el delito, sino para quien lo tiene. ¿Por qué? Porque se producía justamente el problema que quien se iba manejando el vehículo era finalmente solamente detenido por receptación. Quien explicó la esencia de este proyecto de ley entonces que busca endurecer las penas diciendo que quien se queda con el vehículo tiene la misma pena que quien roba fue el presidente de la República. Escuchemos sus palabras. Se asigna una penalidad significativamente mayor y que alcanza al grado de presidio mayor en su grado mínimo, es decir, 5 años y un día hasta 10 años. Y también a multas mucho más significativas a quienes hacen la receptación de los vehículos motorizados en casos que estos hubieran sido apropiados mediante el uso de la violencia. Y que esta circunstancia sea conocida o deba ser conocida por quien hace esa receptación. Para efecto de poder sancionar con mayor severidad la cadena que se forma entre los delincuentes que participan directamente en el robo de un vehículo con violencia o intimidación, el conocido portonazo, pero también esa cadena se vincula a quienes compran los autos robados, los vehículos robados que provienen precisamente de este tipo de delitos.
Bueno, y escuchábamos también las palabras del ministro del Interior respondiendo a una de las principales críticas y que tiene que ver con que los portonazos, en su mayoría, decían acá algunos alcaldes de la oposición, no se hacen para vender el auto de forma oficial, sino que se hacen para concretar otros tipos de delitos. El ministro del Interior explicaba que no es así, que hay una gran cantidad de veces en que se venden por parte estos vehículos o se venden a otras personas. ¿Y qué es lo que hace este proyecto de ley? Entregarle la responsabilidad al que se queda con el automóvil, diciendo que tiene el deber de informarse de dónde proviene ese vehículo motorizado. ¿Cuáles son entonces las medidas en concreto? Les vamos a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, la creación de un registro público de vehículos motorizados que hayan sido robados. ¿Y qué se hace con eso entonces? Que queda libre a disposición en la página de Carabineros, y si usted va a comprar un vehículo, ingresa a esa página web y puede ver ahí si el vehículo está en correcto orden con las leyes o si fue robado en algún incidente anterior. Además, entonces, está también el aumento de las penas para quien actúe como receptor de este vehículo, ya lo decíamos, pasa de 5 años y un día a 10 años, y también se hacen otras medidas complementarias, como por ejemplo, cuando se hacen robos que tienen que ver con elementos que están dentro del vehículo y hay personas en ese momento, y la forma en que se hace esto es quebrando los vidrios, por ejemplo, también se aumentan las penas y se pasa a 3 años y un día o 5 años, siempre y cuando hayan víctimas dentro del vehículo. Esto es en el caso de los robos con sorpresa. Cuando se intenta quebrar los vidrios, como yo le mencionaba, se pasa de 5 a 20 años, y también hay aumento de las penas cuando se intentan sustraer cosas desde el interior del vehículo, pero no se encuentran personas al interior de este. Vamos a escuchar algunas de las reacciones entonces que hubo de las personas que estaban acá presentes y también de los parlamentarios de oposición que llegaron a entregarle el respaldo a este proyecto de ley, aun cuando todavía no conocen el detalle. Los alcaldes estamos muy contentos con que el gobierno esté dispuesto a poner mano dura contra la delincuencia habitual y el narcotráfico. También los portonazos de una vez por todas. Estos son temas que están afectando de manera transversal a muchas comunas de nuestro país. Por ende, queremos dar la señal política como bancada Democracia Cristiana que queremos apoyar esta iniciativa, tramitarla con la celeridad ciudadana que corresponde y también poner otro tipo de medidas que las vamos a conversar con el Ejecutivo que van a robustecer lo que es la línea del ataque efectivamente contra el delito de portonazo. Bueno, Cintia, en medio de todo esto, un respaldo bastante transversal, pero a algunos les ha llamado la atención que entre los invitados a esta ceremonia estaba el alcalde de San Ramón, quien ha sido denunciado también por el programa Informe Especial por los vínculos que ha habido del narcotráfico con esa comuna. Incluso en su momento la ministra Cecilia Pérez dijo que esto le parecían hechos de máxima gravedad. Sí, efectivamente, cuando estaba adentro de la ceremonia, él no quedó en un puesto muy visible, pero sí al concluir esta pudimos ver al alcalde de San Ramón. Hay que decir sí que había un punto de prensa establecido como el oficial, que era donde estaban todos los medios de prensa. Él no pasó a este, solamente habló con algunos medios allá, más bien casi en la salida del Palacio de la Moneda, pero no hubo mayores pronunciamientos respecto de su presencia. Solamente se dijo que se habían invitado alcaldes de todos los sectores, porque esta era una medida transversal y que buscaba más bien solucionar aquellos problemas que hasta ahora los alcaldes habían denunciado, también mediante la contingencia de la que yo les hablaba, pero no hubo tampoco mayor reparo por la presencia del alcalde de San Ramón, más allá de todas las denuncias que se hicieron en el informe especial. Curioso al menos cuando hablamos de temas de seguridad y delincuencia. Muchísimas gracias, Cintia, por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros vamos a una muy breve pausa. En instantes estamos de regreso con más noticias. Bien, se inició un sumario interno y 2 funcionarios ya fueron suspendidos tras descubrirse una cámara oculta al interior del baño que utilizaban las funcionarias de Gendarmería en Antofagasta. Vamos con Ivania Chavarría, quien tiene más detalles. Ivania, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos en las afueras de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, lugar donde hace algunos minutos atrás dirigentes de la ANEF, además de dirigentes de Gendarmería, llegaron hasta este lugar para presentar un recurso de protección a favor de las 8 funcionarias de Gendarmería que, recordemos, el día viernes pasado encontraron nada menos que una cámara de video oculta al interior del baño que ellas utilizaban. Estas 8 funcionarias
funcionarias no son de Antofagasta, son de otras regiones del país, por lo tanto ellas vivían precisamente en el centro penitenciario femenino, y el baño que ellas utilizaban es donde entonces se encuentran este dispositivo, una situación bastante grave que por supuesto ha llamado la atención no solo de quienes trabajan en Gendarmería, sino también de las autoridades, tanto así que las 8 afectadas en este momento están con tratamiento médico, están también con apoyo psicológico y apoyo psicosocial. Lo más grave de esto es que incluso se denuncia que estas funcionarias estarían sufriendo bullying de parte de la misma población penitenciaria. Esto, por supuesto, por todo lo que se ha dado a conocer. Destacar también que hay 2 funcionarios de Gendarmería, 2 hombres que trabajan en el mismo recinto penal, que en este momento fueron suspendidos de sus funciones. No se ha dicho que ellos están directamente implicados, pero sí suspendidos momentáneamente mientras se realiza la investigación. Tenemos declaraciones al respecto, escuchemos. La pregunta es cuál es la seguridad que nosotros le damos a la ciudadanía en estos momentos, siendo que nos instalan unas cámaras en nuestra propia casa. La cámara que se incautó en el respiradero del baño de la funcionaria abarcaba netamente la mitad del lavamanos, taza de baño y también la ducha. O sea, tenían amplia proyección y difusión de poder ver las 24 horas del día lo que sucedía en aquel baño. Hemos estado asesorándola en la parte social y psicológica. Sabemos que está muy afectada, por cuanto también nosotros nos sentimos afectados, porque esto nos da casi vergüenza decirlo, pero no debería estar pasando en instalaciones de Gendarmería. Destacar finalmente que son 4 las cámaras que se encuentran al interior de la cárcel de mujeres de Antofagasta. Una que estaba apuntando directamente al baño de estas funcionarias y otras 3 que estaban en un sector de bodegas. Todas estaban unidas entonces mediante un cableado bastante artesanal que estaba en el lugar. Sin embargo, todavía no se ha podido determinar para qué estaba instalado este sistema, que por lo demás no tiene nada que ver con el sistema de circuito cerrado que tienen las cárceles de todo el país. Información entonces que está en desarrollo y que por supuesto continuaremos ampliando mientras tengamos más detalles. Muy buenas tardes. Gracias, Ivania. Buenas tardes. Con esto nos vamos a una nueva pausa. En instantes regresamos con más aquí en 24 tarde. Sigue con nosotros. Hoy nace Red Salud, una red de clínicas, centros médicos y clínicas dentales a lo largo del país. Red Salud, mejor salud para Chile. Y durante esta jornada se inició el juicio oral por el caso Cabal en el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua contra Natalia Compañón, acusada por delitos tributarios, y Mauricio Valero, imputado por soborno. Sí, vamos con Rodrigo Bravo, quien tiene todos los detalles. Rodrigo, buenas tardes. Así es, buenas tardes. Después de una incidencia, ellos debatieron un largo tiempo respecto a esta rectificación de los hechos que ingresó el fiscal Sergio Moya. Querían suspender o ampliar la audiencia, producto de que querían saber exactamente de qué se trataba esta rectificación. Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua decidió resolver que se desarrolle la audiencia, y efectivamente durante esta mañana se desarrollaron entonces los alegatos por parte de la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado y también del Servicio de Impuestos Internos, que acusaron directamente a Natalia Compañón, a Mauricio Valero y a la empresa Cabal como persona jurídica respecto a algunos delitos, por ejemplo, de soborno y también delitos tributarios de declaraciones maliciosamente falsas. Básicamente se leyeron algunas acusaciones en torno a cómo se habrían cometido estos delitos, y enseguida entonces la Fiscalía entregó declaraciones de lo que ha sido este inicio del juicio oral del caso Cabal por la venta y compra de los terrenos en Machalí por 6.500 millones de pesos, tanto vinculados a Natalia Compañón y Mauricio Valero. Fueron 3 años de investigaciones y hoy día entonces comienza esta primera etapa del juicio oral. Vamos a revisar declaraciones al respecto. Nada justifica que se corrompa funcionarios públicos y que se evada la carga tributaria para enriquecimientos personales, y eso es lo que vamos a sostener a lo largo de todo el juicio, y eso es lo que le imputamos a Mauricio Valero y a Natalia Compañón. Encontramos absolutamente desproporcionados los alegatos de apertura que ya se conocieron públicamente, toda vez que se establecen ciertos marcos afirmativos que dicen relación con hechos que son absolutamente fuera de criterio, como por ejemplo que se hizo uso o abuso de las relaciones familiares que mi representada pudo haber tenido con la máxima autoridad de este país. Por el cargo que ella tenía, era socia y representante legal,
y por la forma de distintas pruebas que demuestran que ella manejaba los negocios en parte junto a su socio Valero, es que estimamos que no cabe duda que ella tenía que haber conocido toda esta irregularidad tributaria y haber participado en ella. Así es, delitos entonces de soborno y también de declaraciones maliciosamente falsas. Serían aproximadamente 12 facturas por montos cercanos a 150 millones de pesos que se habrían defraudado al fisco y por lo tanto por eso está el Servicio de Impuestos Internos, también el Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía encabezando una indagación por más de 3 años donde se van a presentar cerca de 95 testigos, tanto por parte del Ministerio Público como de las defensas de Mauricio Valero y también de la nuera de la expresidenta Michelle Bachelet. Básicamente el Ministerio Público lo que señala, ya para cerrar este contacto, es que Natalia Compañón habría abusado de su imagen, de su cercanía con la expresidenta Michelle Bachelet para desarrollar diferentes negocios en los cuales entonces se le acusa de delitos tributarios. Es todo lo que podemos informar respecto a esta jornada de juicio oral acá en el Tribunal de Rancagua y por supuesto iremos ampliando porque esto se estaría desarrollando en a lo menos 3 semanas. Es todo lo que informamos. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros vamos a una nueva pausa y ya estamos de regreso. Ponga mucha atención a lo siguiente, pues la Embajada de Italia en nuestro país lanzó un concurso que premia a los ganadores con 5 pasajes dobles para conocer el país europeo. ¿Cómo participar? Todos los detalles de esta novedosa iniciativa se encuentran en nuestro portal de noticias 24horas.cl, siempre junto a las principales informaciones en Chile y el mundo. Muy bien, de esta forma estamos terminando la revisión de las noticias en 24 tarde. Recuerde que hay mucho más en nuestras distintas plataformas y también en el canal 24 horas. Nos reencontramos mañana. Que tenga buenas tardes. Buenas tardes. Con el auspicio de Red Salud. Con el auspicio de Red Salud, Mejor Salud para Chile, hemos presentado 24 tarde.